El día de hoy el tema que vamos a desarrollar es el cálculo de gratificaciones. Y en esta oportunidad contamos con el agrado de eh, la participación de Ángel Villar, quien es CEO de IBC Villar y Asociados. Él va a ser el ponente de esta conferencia virtual. Ok, muy bien. Entonces, vamos a revisar el día de hoy, gratificación legal, diciembre 2022. Quisimos llamarlo con este nombre porque de hecho estamos a puertas de que venza el plazo para la oportunidad del pago a este beneficio. Es un beneficio laboral, ¿no? Con oportunidad de Navidad en este caso, que vence pues el día 15, el jueves, ¿no? La idea es que podamos conocer un poco de la normatividad eh, y, bueno, los requisitos que tiene que cumplir uno para poder percibir este beneficio, eh, cuál es la remuneración computable, cuál es el plazo, hasta cuándo hay tiempo para pagar y qué pasa si no pago, ¿no? Y finalmente vamos a terminar desarrollando unos casos prácticos, unos dos, tres casos, para que ustedes puedan ver cómo se aterriza todo el concepto legal en la práctica, ¿no? Entonces, las gratificaciones legales actualmente están reguladas por la ley 27735 y de hecho, como toda ley, este también tiene su reglamento, ¿no? Decreto Supremo 005-2002-TR, la cual establece el otorgamiento de dos gratificaciones en el año. Uno con motivo de fiestas patrias en julio y otro con motivo de Navidad en diciembre, ¿no? Que es la que finalmente vamos a revisar el día de hoy, ¿ya? Este beneficio se otorga a los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. En este caso vamos a revisar del régimen de la actividad privada, no vamos a revisar otros regímenes laborales. Eh, es un derecho que se otorga sin el perjuicio de la modalidad de contrato de trabajo que pueda tener un trabajador, ¿no? Ni el tiempo de la prestación del trabajador, ya sea por que esté en un contrato indeterminado o un contrato sujeto a modalidad, incluso a tiempo parcial. ¿Ok? Los requisitos que se tiene que tener para la percepción de esta gratificación legal en diciembre de 2022 es que el trabajador por lo menos debe contar con un mes de servicios, ¿no? Antes del abono de la gratificación. Entonces debe estar trabajando, ¿ya? En esta quincena de diciembre, ¿ok? Entonces el requisito mínimo es que por lo menos tenga un mes de servicio, ¿no? Un mes de servicio. El monto de la gratificación, cumplidos los requisitos y considerando el tiempo computable correspondiente, se puede observar que existen dos supuestos de pagos de gratificaciones ordinarias, ¿ya? Uno es la gratificación ordinaria íntegra. ¿Qué quiere decir eso? Que cumplidos los requisitos para la percepción, se otorgarán estas gratificaciones ordinarias que equivalen a una remuneración íntegra. Obviamente, si el trabajador ha laborado durante todo el semestre, ¿no? En este caso, el semestre julio a diciembre, ¿no? Si el trabajador laboró todo el semestre de julio a diciembre, sin faltas, sin licencias, sin goce, tendrá pues una gratificación ordinaria íntegra. La otra gratificación ordinaria es aquella proporcional, ¿no? Una persona que no ingresó, que no está laborando todo el semestre, sino que puede haber ingresado a trabajar en agosto, en septiembre, hasta en octubre, ¿no? Entonces, obviamente, su cómputo del plazo trabajado es menor a 6 meses. Entonces, no va a recibir una gratificación íntegra, una gratificación total, sino va a recibir una gratificación proporcional, ¿no? Entonces, en este caso, si en caso hubiese trabajado en un semestre, o menor a un semestre, las gratificaciones se deducirán proporcionalmente, ¿no? Para ello es indispensable que el trabajador haya laborado como mínimo un mes en el semestre correspondiente, ¿no? Entonces, el semestre que estamos nosotros revisando el día de hoy es de julio a diciembre. 1 de julio al 31 de diciembre. Aquí hay una particularidad, ¿no? En el caso de la gratificación de julio, el semestre va de enero a junio. Claro, del 1 de enero al 30 de junio. Entonces es un plazo que se cierra de 6 meses. Y el pago es a la quincena, hasta la quincena de julio, o sea, es después, ¿no? Pero en este caso, en particular, la gratificación legal de diciembre, no.
El semestre se cumple el 31 de diciembre, ¿no? Pero nosotros estamos obligados a pagar hasta la quincena de diciembre, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué puede pasar si el trabajador, no sé, pues, se falta el día 20, falta el día 26 y esos días literalmente ya no los puedes contar, ¿no? Porque ya le pagaste, ¿ok? Los requisitos para percibir la gratificación legal, bueno, ya lo viene mencionando, es que primero debe contar con un mes de trabajo, con un mes de servicio, como mínimo, ¿ya? Eh, antes del mes en que corresponda efectuar el abono de la gratificación. Entonces dice, debe contar con un mes de servicios como mínimo antes del mes en que corresponda efectuar el abono de la gratificación. Ok. Entonces, ¿qué entendemos por esto, para el caso de diciembre? No sé, imagínate que el trabajador ingresó a trabajar el 15 de noviembre, ¿no? 15 de noviembre. ¿Tendrá derecho a gratificación? Es una pregunta que debemos hacernos, ¿no? Y dicen, oye, pero diciembre ya ha trabajado todo el mes. Claro, pero en este momento, hoy 12 de diciembre, no sabemos si va a completar trabajando todo el mes de diciembre, ¿no? Entonces, por eso uno de los requisitos específicos es que el trabajador debe contar con un mes de servicios como mínimo antes del mes en que corresponde efectuar el abono de gratificación. El abono de la gratificación de diciembre, ¿cuándo corresponde el abono? En diciembre. Y aquí nos está diciendo un mes de servicio antes del mes en que corresponde efectuar el abono. Como el abono corresponde realizar en diciembre, tiene que haber trabajado como mínimo todo noviembre, ¿no? Si ingresó después del 2 de noviembre, lamentablemente no tiene gratificación, ¿ok? Además, el trabajador deberá encontrarse laborando efectivamente durante la primera quincena de julio o diciembre de cada año, ¿no? Claro, porque si no se encuentra laborando, quiere decir que es una gratificación trunca que ya debía haberle liquidado. Entonces es uno también de los requisitos. Bien. El monto. Cumplido ese requisito que acabamos de revisar y considerando el tiempo computable correspondiente, se puede observar que existen dos supuestos de pago de gratificaciones ordinarias. ¿Ya? Una gratificación ordinaria íntegra, que una vez que se cumplió el requisito que acabo de hablar, va a tener pues el beneficio a recibirlo completo, ¿no? En diciembre. ¿Ok? Y la proporcional, como ya había mencionado, se pagará por los meses completos trabajados, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el caso práctico, porque a veces nos confundimos y pensamos que la gratificación se paga incluso por días. No, la norma es bien clara y te habla de meses completos, ¿ok? Por ahí nos preguntamos si estoy en el régimen laboral especial, MIPE, si soy una pequeña empresa o una microempresa, si percibo o no gratificación. También pensando en eso, he colocado información aquí para que puedan tener conocimiento, ¿ya? Los trabajadores de la pequeña empresa, ¿ok? Tienen derecho a recibir 2 gratificaciones al año, fiestas patrias y Navidad, igual que el régimen laboral común, ¿no? En este caso, en Navidad sí les correspondería a los trabajadores de la pequeña empresa, ¿no? Pero el monto de esa gratificación equivale al 50%, ¿ya? Los trabajadores de la pequeña empresa van a recibir el 50% de la gratificación en diciembre, ¿ok? Los trabajadores de la mediana empresa reciben una gratificación completa, igual que un régimen laboral común, y las las microempresas no tienen gratificación, para que quede claro, ¿ok? Tiempo de servicios. Las gratificaciones ordinarias se pagan de acuerdo al tiempo de trabajo efectivo, ¿ya? Siendo ello así, aquellos días que no se consideran como efectivamente elaborados se van a restar a razón de un 30avos, ¿ya? Pero excepcionalmente a los días que no puedas asistir a trabajar se consideran como efectivamente elaborados los siguientes supuestos. Si estás de vacaciones, licencias con goces de haber, descansos o licencias que originen el pago de subsidios, ¿no? Te enfermaste, te dan un descanso médico o
eres mamá y bueno, estás en licencia de pre y post, ¿no? También se cuenta. ¿Ok? Entonces, existen otros días que también son considerados como laborados para todo efecto legal. Por ejemplo, los feriados, ¿no? Este año tuvimos 2 feriados más a lo normal. Entonces, esos feriados también se consideran como parte de. ¿Bien? La remuneración computable. Ya hemos visto primero requisitos. Para resumir hasta aquí, uno de los requisitos era que el trabajador tenga trabajando como mínimo un mes antes del mes de abono, ¿no? O sea, noviembre, como mínimo debe haber trabajado todo noviembre, o como mínimo todo junio, porque se paga en julio y se paga en diciembre, para tenerlo claro, ¿ya? Ok, ese es un requisito. El segundo requisito, vimos de que se paga en función al tiempo, ¿no? El plazo computable. Y allí se consideran también eh, los descansos médicos, si estás de vacaciones, licencias de pre y post, feriados, entre otros, ¿no? Y en esta tercera parte, lo que estamos revisando es la remuneración computable, ¿no? Sobre qué importe me vas a calcular, ¿no? Es necesario conocer eso. Ya tenemos los requisitos, ya tenemos el tiempo, ¿no? Y ahora queremos saber sobre qué valor se calcula la gratificación. Entonces, la remuneración computable, para el caso de la gratificación, ¿sí? Para Navidad vamos a tomar el sueldo o la remuneración que percibe el trabajador al 30 de noviembre. ¿Ok? Entonces, nosotros al 30 de noviembre ya sabemos que es su último sueldo, ¿no? Para dicho efecto se considerará como remuneración computable a la remuneración básica, o sea, que el que tenga como básica el trabajador, también su asignación familiar, ¿ya? Todos aquellos conceptos remunerativos que percibe el trabajador en dinero especie como contraprestación de sus servicios, ¿ya? Entre ellos podemos considerar comisiones, horas extras, entre otros, ¿ok? Esos supuestos que hemos mencionado pueden ser de dos tipos. Unos pueden ser principales, ¿no? Y otras variables, ¿ok? Y las variables nosotros podemos tener remuneraciones complementarias, ¿ya? Y remuneración variable principal, ¿ok? Entonces eso vamos a revisarlo en el caso práctico. Y tenemos aquí que nos dice que vamos a considerar a la parte de la remuneración fija computable el promedio de las remuneraciones percibidas en el semestre correspondiente, ¿no? Cuando se tratan de principales y variables, ¿ya? Sin perjuicio que las mismas hayan sido percibidas en menos de 3 oportunidades en el periodo correspondiente. ¿Ok? Entonces aplica aquí también el principio, el criterio de regularidad, ¿no? Pero para el caso de la remuneración variable complementaria, ¿ya? La remuneración variable principal no necesitas haberlo recibido por lo menos en tres oportunidades en el semestre. ¿Ok? También nos precisa que para el caso de la remuneración computable debemos tener en cuenta que en caso de remuneraciones complementarias de naturaleza imprecisa o variable, las mismas serán consideradas en el cálculo de remuneración computable siempre que hayan sido percibidas en 3 oportunidades en el semestre, ¿no? Entonces tenemos remuneraciones. Una remuneración principal variable, ¿sí? Que no importa si percibiste como mínimo 3 veces, puedes haber percibido una vez, 2 veces, 3, 4 veces en el semestre, o 4 meses, ¿no? Lo vas a incorporar a tu remuneración computable a razón de un sexto, ¿ya? Y el otro es la remuneración complementaria, ¿no? Variable, ¿ok? Entonces, estas sí deben de cumplir, como había mencionado hace un momento, eh, el criterio de regularidad, ¿no? Que por lo menos en el semestre lo hayas percibido 3 veces. Si lo has percibido 2 veces, no va a ser incluido a la remuneración complementaria o a la remuneración computable, ¿ok? Entonces, en este caso, en este tipo de remuneración complementaria variable, podemos tener, por ejemplo, las horas extras, ¿ya?
En el caso de la remuneración principal variable, podemos tener las comisiones, ¿no? Los que ganan, los comisionistas, ¿ya? La oportunidad de pago, el último día para cancelar la gratificación legal es 15 de julio para el primer semestre, y en este caso para diciembre es quincena de diciembre. Estamos hablando del día, hoy estamos 12, el día jueves, ¿no? ¿Ok? Dicho plazo es indisponible para cualquiera de las partes en la relación laboral, ¿ya? Ok. Ángel, ¿qué pasa si el 15 cae domingo? Entonces puedes pagar hasta el día lunes 16. ¿Ok? Eso sí se puede hacer. ¿Lo puedes pagar antes? O sea, el 1 o el 2 de diciembre. Sí, lo puedes hacer. Hay una norma que, bueno, actualmente aún se sigue aplicando y es para mí importante poder precisarlo. La inafectación de las gratificaciones legales y bonificación ordinaria, ¿no? ¿Qué hablamos con la inafectación? Lo que tenemos que pensar es, oye, esa gratificación tiene descuento, AFP o NP, el empleador va a aportar por el de salud, ¿no? Entonces, hay una ley, la ley 30334, que indicó o indica que las gratificaciones legales, tanto de julio y diciembre, se encuentran inafectas de toda aportación. Entonces, no se aporta al sistema de pensiones. Es decir, si tu sueldo es 2.500, te tienen que pagar 2.500 si trabajaste todo el semestre completo, ¿no? Tampoco hay contribución, ¿ok? Es decir, si la empresa debe aportar a salud, no va a aportar. Ese 9% que la empresa debería entregar a salud, te lo van a entregar como una bonificación extraordinaria, ¿ya? Entonces quiere decir que tu gratificación legal, si trabajaste todo el semestre desde el 1 de julio hasta el 31 de, bueno, hasta el 31 de diciembre en este caso, ¿no? Vas a recibir pues completo más el 9%, o sea, 109% íntegros. No te van a descontar FP, no descuentan ONP, nada. Más bien te adicionan un 9%. ¿Listo? Bueno, no quería dejar en el aire un tema que también es necesario conocer, haciendo un paréntesis a lo de gratificación de diciembre. Este tema sobre gratificación trunca, ¿ya? La gratificación trunca se da cuando el trabajador cesa, ¿no? Antes de la fecha de pago de la gratificación, o sea, antes de quincena de julio, antes de, en este caso, quincena de diciembre, ¿no? No sé, renuncia el 25 de noviembre, estuvo trabajando todo el año, entonces sí tiene gratificaciones, ¿no? Claro, todavía no llegó la oportunidad de pagarlo, pero al momento del cese hay que pagar, ¿no? Entonces, juntamente con los otros beneficios, gratificación, las CTS trunca, las vacaciones truncas, ¿no? La gratificación también tiene la parte trunca, ¿ya? El derecho a percibir las gratificaciones truncas se genera al momento del cese del trabajador, ¿ya? Y el mismo requisito se sigue manteniendo, ¿no? Siempre que él mismo hubiese elaborado como mínimo un mes en el semestre, ¿ya? Como mínimo un mes en el semestre. El monto de la gratificación trunca se determina de manera proporcional a los meses calendarios completos en el periodo en que se produzca el cese, ¿no? Entonces, este término es bastante importante. Meses calendarios completos, ¿no? No te está hablando de días, ¿no? No es como en la CTS. En el webinar anterior vimos la CTS y las CTS se pagan por días incluso, ¿no? Pero la gratificación no. Bueno, en el caso práctico les voy a explicar cómo más o menos funciona eso, o sea, cuándo consideramos eso, ¿no? Y saber también cuándo debo renunciar, ¿no? Porque no es conveniente renunciar, no sé, pues el día 27, el día 29, vas a perder todo el mes, ¿no? La remuneración computable de la gratificación trunca es aquella que el trabajador en el mes anterior a la fecha del cese. Si renunció no sé, en el mes de noviembre, como remuneración computable hay que tomar el sueldo que percibió en octubre, ¿no? Eso.
La oportunidad de pago de la gratificación trunca debe de pagarse junto con los otros beneficios dentro de las 48 horas siguientes de producido el cese. ¿Ok? ¿Qué pasa con la gratificación legal de diciembre si no lo pago hasta el plazo, que es este FEBES, ¿no? Entonces, se configuraría una infracción administrativa, ¿ya? Se configuraría una infracción administrativa, la cual es sancionable, ¿ok? La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, es la entidad que fiscaliza el pago de estos beneficios, que las multas oscilan, pues, para el caso de las microempresas, van de entre 506 a 2.070 soles, ¿ok? Hay un cuadro que les estoy dejando aquí en el link. Aquí hay un link de la norma, ¿ya? Ahí está el cuadro. De acuerdo a la cantidad de trabajadores que se vean afectados, ¿ya? Para la pequeña empresa, la multa es entre 2.070. 2.070 es cuando afectan una cantidad de trabajadores mínima, hasta los 20.700, ¿no? Y para las empresas no MIPE, la multa va entre 7.222 y 120.152, de acuerdo al número de trabajadores afectados. ¿Ok? Muy bien, vamos a revisar los casos prácticos. No sé si habría alguna pregunta hasta aquí. Ok, perfecto. Entonces vamos a revisar los casos prácticos. Ok, a ver, tenemos a Pedro Carrasco Torres, que ingresó primero de marzo de este año. Su sueldo al momento del ingreso fue de 1.500 y su sueldo actualmente en noviembre fue de 2.200, ¿ya? En el semestre, vamos a poner acá, ¿ya? Estas faltas son del mes de septiembre. En el 2022 tuvo 3 faltas, está en el régimen laboral general, no tuvo horas extras y no tuvo comisiones. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la gratificación de este señor para el mes de diciembre. Aquí tengo una planillita de cálculo que les voy a compartir también a ustedes. Pedro Carrasco, régimen laboral general. ¿Ok? Fecha de inicio, 1 de marzo. Perfecto. Entonces, su periodo computable empezaría el 1 de julio, ¿no? 2022. Listo. Vamos a liquidar el periodo del semestre del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Ok? Remuneración de noviembre. Hay que considerar básico más asignación familiar. En este caso solo recibe un básico de 2.200 de noviembre, ¿no? Recuerden que él ingresó con un sueldo de 1.500, pero en noviembre ya gana 2.200. Entonces vamos a tomar eso. ¿Ok? Remuneración variable complementaria. Horas extras no tiene. Comisiones, remuneración complementaria variable, o remuneración variable principal no tiene, entonces 0. Por lo tanto, su remuneración computable será el mismo valor, ¿no? Los 2.200 que él percibe o percibió al 30 de noviembre de este año, ¿ya? Su total de periodos o su total días en este semestre es 180 días, ¿no? Entre 1 de julio y el 31 de diciembre es un semestre completo, 180 días. ¿Ok? Entonces son 6 meses. ¿Por qué es importante calcular estos días? Porque tenemos que hallar nosotros primero la remuneración computable, luego el plazo computable, por cuánto le voy a pagar, ¿no? Es necesario conocer. Entonces vemos de que el señor faltó 3 días en septiembre, ¿ya? Entonces, en esta planilla lo pueden colocar ustedes aquí. Falta, días de falta, permiso y licencia, ¿no? 3 días.
Entonces, ¿cómo cambia, no? O sea, los meses computables que yo le voy a pagar ya no es 6, ahora es 5.9, porque tengo que pagar por meses completos, ¿no? Había indicado. Okay, entonces voy a pagar por 5.9 meses. Del semestre, que eran 6, las faltas sí las tengo que descontar a razón de un 30. ¿Ya? Por lo tanto, su gratificación sería de 2.163. Debería haber sido 2.200 porque él trabajó todo el semestre, ¿no? Desde julio hasta diciembre, todo el semestre. ¿Listo? Pero le tengo que restar esos 3 días. Entonces solo le voy a pagar por 5.9 meses. Su gratificación es 2.163. Y a eso hay que adicionarle la bonificación extraordinaria del 9%. ¿Ya? Entonces, este señor Pedro va a recibir como gratificación el día jueves 2.358.03. ¿Ok? Tengo otro caso de Carla Pérez. Carla Pérez ingresó el 25 de abril de este año. Su sueldo en abril fue de 1.200 y actualmente sigue ganando 1.200. ¿Ya? En el mes de octubre tuvo 5 faltas. El régimen laboral en que se encuentra es pequeña empresa. ¿Ok? Horas extras tiene 200. Lo recibió en mayo y en agosto, en esos 2 meses, ¿no? Entre esos 2 meses recibió 200. Y comisiones tiene 150. ¿Ya? ¿Por qué estoy colocando estos dos conceptos? Para que ustedes puedan diferenciar de cómo se incorpora a la remuneración computable estas remuneraciones variables. La primera es una remuneración variable complementaria y la segunda es una remuneración principal variable. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a plasmarlo en la planilla para calcularlo. Carla Pérez Cortés. Él está en el régimen MIPE, ¿no? Es pequeña empresa. MIPE. Ingresó el 25 de abril. El periodo computable obviamente va a ser desde el 1 de julio, porque estamos liquidando ese semestre, ¿no? 1 de julio. O sea, todo el semestre. También trabaja todo el semestre. ¿Listo? Ahora aquí vamos nosotros a hallar su remuneración computable. Entonces su remuneración de noviembre es de 1.200. 1.200. ¿Listo? Remuneración variable complementaria. Horas extras. ¿Tuvo? Sí tuvo. 200. Decía yo que la remuneración variable complementaria, aquí hay que evaluar el criterio de regularidad, ¿no? Entonces tenemos que evaluar si en ese semestre de julio a diciembre lo haya percibido por lo menos 3 veces. ¿Ya? Entonces, si revisamos el caso, literalmente estos datos ustedes lo van a encontrar en su planilla que van elaborando mes a mes, ahí va a estar, ¿no? Simplemente se rescata la información. Nos dice que lo recibió en mayo y agosto, o sea, solo lo recibió 2 veces, ¿no? En mayo y agosto. Mayo no corresponde al semestre, ¿no? Agosto sí corresponde al semestre. Solo lo recibió una vez en el semestre, de julio a diciembre. Por lo tanto, esas horas extras no ingresarían, ¿ya? Luego, remuneración variable principal, comisión, ¿ok? Caso contrario a la remuneración variable complementaria, esta remuneración variable principal sí se debe incorporar, ¿ya? Sí se incorpora un sexto, sin importar cuántas veces lo percibió en el semestre. ¿Ya? Entonces aquí no nos dice cuántas veces lo percibió, simplemente nos dice 150, entonces seguro lo percibió una vez, ¿no? Entonces sí hay que incorporarlo. Un sexto, 150 entre 6. ¿Listo? Entonces su remuneración complementaria, o su remuneración computable, perdón, va a ser 1.225. Total de días en el periodo, 180. Ese es el periodo que estoy liquidando, 180, ¿no? ¿Tuvo faltas? Ah, sí tuvo faltas. Tuvo 5 faltas en octubre. Perfecto. Entonces, esas faltas la tengo que descontar a razón de un 30. La pongo 5. Y lo que voy a pagar ya no es por 6 meses, sino por 5.83.
¿no? Entonces, aquí hay una fórmula que me está diciendo, oye, esta remuneración computable, la gratificación le tengo que pagar la mitad si es régimen MIPE, ¿no? En este caso es régimen MIPE, por eso de manera automática me lo está dividiendo entre dos. Entonces, si yo modifico cada general, vamos a ver, si estuviese en general, su gratificación sería 1190.97, ¿no? Por los días que trabajó, obviamente porque tuvo faltas, y su bonificación del 9%. Entonces, si estuviese en el régimen laboral general, el día jueves debería estar recibiendo de gratificación 1298.16, ¿ya? Pero no está en el general, está en el MIPE. Entonces, va a recibir la mitad, ¿no? 1298.16 entre 2 sería 649.08, ¿no? Eso es lo que va a recibir. Esto era, ¿no? Lo que nos salía en el régimen general. Pero como es MIPE, va a recibir la mitad. Muy bien. Luego tenemos un caso de Daniel Castillo Robles. Este señor ingresó el 25 de agosto, ¿no? Recuerden que el semestre que estamos liquidando es 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. ¿Ok? Entonces este señor ingresó después del semestre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a liquidarlo. Ok, vamos a ponerlo aquí. Daniel está en el régimen de pequeña empresa, o sea, es MIPE, igual que Carla. Ingresó a trabajar el 25 de agosto. ¿Ok? Listo. 25 de agosto. Entonces, podríamos decir, oye, entonces su inicio de su liquidación para este semestre de su gratificación, yo voy a colocar 25/08/2022. 25/08/2022, ¿no? Que sería un plazo computable de 126 días. ¿Ya? Pero yo les había indicado que la norma indica que la gratificación se paga por meses completos. ¿Ok? Entonces, agosto no trabajó mes completo, ingresó el 25 de agosto, ¿no? Agosto trabajó 6 días, agosto no entra, ¿ya? Entonces, el inicio de su periodo computable va a ser el 1 de septiembre de 2022, por 120 días. Estamos hablando de 4 meses, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta, entre esta fecha de cuando inicia y la fecha en que inicia realmente su cómputo o su periodo computable. ¿Listo? Entonces, del 1 de septiembre del 2022 al 31 de diciembre existen 4 meses, 120 días, ¿no? Vamos a poner su remuneración computable, vamos a calcular su remuneración computable, su sueldo es de 1800, 1800. No tiene horas extras, no tiene comisiones, 0. Pero faltas sí tuvo, 5 faltas. Vamos a poner que sea 0, ¿ya? Para ver cómo nos calcula. Vamos a poner que sea 0. Vamos a hacer otro también. ¿Listo? Entonces, su remuneración computable sería 1800. ¿Ok? Vamos desplazándonos 4 meses. No tuvo falta, entonces le pago por 4 meses. ¿Ok? Lo que se hace es, como están en en pequeña empresa, también es MIPE, igual, ¿no? Es el 50%. ¿Ya? Entonces, lo que normalmente se hace es tomar la remuneración computable, lo dividimos entre 6 meses el semestre, por los meses que trabajó, ¿no? Que son 4. ¿No? Ese sería su gratificación si está en un régimen laboral general, ¿ya? 1200. Pero como está en MIPE, le pagamos la mitad. Lo dividimos entre 2, son 600, su bonificación, y total 654. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna consulta hasta aquí. Me gustaría desarrollar un ejercicio más para cerrar. Ok, perfecto. Entonces, a ver, vamos a desarrollar uno más. Vamos a copiar esto. Vamos a poner Ángel Villar. Fecha de ingreso, vamos a poner, se me ocurre el 2 del 11 del 2022. ¿Listo? Sueldo 4500.
¿Ok? Listo. En general. Ok. Muy bien, entonces vamos a liquidar a este señor. En general, ingresó el 2 de noviembre. Sueldo 4.500. El inicio del periodo. Nosotros podríamos poner uno del 12 del 2022, ¿no? Y se pagaría por un mes, por 30 días. Lo que nos dice la norma. La norma nos dice que en la fecha anterior al mes de abono debe haber trabajado como mínimo 30 días, ¿no? Entonces, si revisamos aquí, el señor ingresó el 2 de noviembre. El mes previo es noviembre, el mes de pago es diciembre. El mes previo al pago no trabajó 30 días, trabajó menos, ¿no? Por lo tanto, no se va a pagarle nada, ¿no? Simplemente colocamos aquí meses en el periodo, 0, no vamos a pagar nada. Meses computables, tampoco, 0, ¿listo? Y no le pagamos nada, ¿ok? Esa es la manera, esas son algunas consideraciones que tenemos que tener. Bien, nuevamente agradecerles su participación el día de hoy y recordarles que están cordialmente invitados al siguiente evento virtual, que va a ser el último del año. Se va a realizar el martes 20 de diciembre a las 5 de la tarde y va a ser un taller de gastos deducibles en el régimen MIPE tributario. ¿Sí? Igual todos están invitados para que se puedan conectar a este evento virtual. ¿Sí? Ahí les voy a dejar igual el correo en caso requieran el material que se ha presentado el día de hoy. ¿Sí? O si tienen igual una consulta respecto a este tema, podemos ahí ayudarles. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias Ángel por tu tiempo el día de hoy. Gracias a todos los que se han conectado también.